omnipotente, fuerte, contradictoria en algún punto. Y si le suma sus ideas políticas con las que yo no me identifico, pero sí reconozco que el tipo sale a decir lo que piensa y eso no es poco, ¿no? ¿Tú sientes que él es un tipo de ultraderecha o sientes que simplemente es un tipo de derecha? Siento que a medida que ha ido envejeciendo, sus posturas se han derechizado más. Carecemos de guionistas a un nivel brutal. Tenemos todo lo demás. Y no sé por qué. Es muy curioso eso, porque si hay buenos escritores... Sí, porque la tradición literaria peruana es muy frondosa, la tradición poética peruana tal vez sea solamente comparable en América Latina con la chilena, ¿no? Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. Sí, sientas para allá. Te pones los audífonos y no te tapas la cara. ¿Da igual el lado? Sí, hay un left right ahí si te da el ojo, pero en verdad no va a hacer ninguna diferencia. No veo nada, ya no importa. Me estoy quedando ciego. La cuarentena, pues, perdón, los 40. La cuarentena es otra huevada. Sí. No, pero sí, weón, de verdad que estoy viejo y... O sea, yo uso anteojos hace años, pero sí me he dado cuenta que en los últimos años mi vista empeora más rápido. Puta, felizmente me pasa muy poco cuando edito mucho, cuando estoy viendo algún video mucho tiempo, pero si no... ¿Empezamos? Empezamos. 3, 2, 1. Creo que precisamente uno de los problemas con todos estos temas del privilegio y las diferencias de clases y las diferencias sociales en el Perú, el problema es un poco que como no lo hablamos tanto, la gente no sabe muy bien en dónde está parada en esos rollos. Entonces hay mucha gente que dice, yo soy peruana como la chicha morada, y es como, no, tú eres peruana como una San Isidrina. Que sí, eres peruana como una San Isidrina, así es. porque eso tiene unas condiciones particulares diferentes. Unos privilegios, unas oportunidades. Y los privilegios muchas veces se toma como que cuando te dicen, oye, acepta tu privilegio, hay gente, creo que en ambos lados del espectro de la discusión, que cuando dice, acepta tu privilegio, Jesús, te están diciendo, renuncia a tu privilegio. No me lo quiso decir, tartamudeaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar, cuéntame más, con esa lengua te la voy a jalar, escúpelo ya. Eso es La Lengua. Auspiciado por Samsung. Se hizo la luz. Me hubiera quedado con mis anteojos, creo. Estábamos en penumbras y de pronto... Dije, bueno, está bien, me los voy a quitar. Es un poco presente la luz, ¿no? Está bien. Tiene que hacer contraste con la cortina finísima de teatro. Sí. Este es el set que te estaba maleando Ricardo Morán. El set que me estaba... Decía que esta huevada no hacía juego. Y yo le decía, pero Ricardo, esta huevada no se ve, no importa. No, pero la paleta de color, el Pantone... Lo distrae. Sí, le distrae el señor Morán. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir. Has venido de una gira de medios interesante, como buen peruano que vive en el extranjero y que llega 2-3 semanas a sacarle el impuesto a su visita. Sí, yo pensaba que iba a estar un poco más de vacaciones. Justo le decía a mi novia, ni un día parado, pero está bien, pues vale la pena. De hecho que sí. ¿Has ido por la feria del libro, por el libro, o también para promocionarte, o sea, algún tipo de actividad extra? O sea, lo que pasa es que llegué y a la semana tenía show, pero ese show ya lo venía promocionando hace un par de meses. Pero casi toda la gira que he hecho ha sido coordinada por el libro, ¿no? O sea, para mover el libro, que la presentación sí fue este último sábado. Entonces ese era un poco ya como el cierre de campaña. Y ya, en un par de días me regreso para Madrid. Igual tengo shows que siempre los voy anunciando, ¿no? Aprovecho para la gente que mira este popular programa desde Miami, y Nueva York y Canadá, que voy a estar en Toronto el 21 de octubre, en Nueva York el 26 de octubre y en Miami el 4 de noviembre. Lindas ciudades las tres que has mencionado. Muchas ciudades en las que uno se siente como en casa, a pesar de que no tiene nada que ver con nuestra ciudad, con Lima, ¿no? Uh-huh. Algo que te quería preguntar, que me llama mucho la curiosidad, es... Tú al tener un trabajo tan particular, al vivir o ser de una ciudad también tan particular, yo siento que un porcentaje por lo menos alto de la gente, tú me lo dirás o no, tal vez no entiende lo que estás haciendo y tal vez
se molesta de verdad y te putea y están convencidos que eres 100% racista, clasista y discriminador. Tú haces una especie de juego mental en tu cabeza cuando vas a un lugar social y dirás, a ver, de estas 100 personas de la reunión, ¿cuántos van a pensar que soy un tremendo imbécil y me van a odiar? ¿Haces ese ejercicio cuando vas a un lugar social? Sí, sí me ha pasado. Es gracioso porque lo he ido sintiendo con el tiempo, eso que tú dices, ¿no? Y lo que yo trato de hacer es, cuando la gente se me acerca a hablar, quedarme en silencio un rato. Y solamente sonrío, según lo que me van diciendo, ¿no? Y voy sacando la línea de cómo me perciben según eso. Y creo que al comienzo había un poco más de incógnita al respecto, cuando empecé un poco. Pero hoy en día creo que la gente casa más un poco lo que hago. Pero incluso hay personas, tal vez los que me alucinaran más imbécil, no necesariamente es porque piensen que soy más como el personaje que satirizo, que represento, sino al contrario, por hacerlo. O sea, hay mucha gente, sobre todo ofendidos. muy pituca, que se siente ofendida por lo que hago y además siente, no tanto porque se sientan aludidos, que en el fondo sí, pero digamos, más que nada porque consideran que yo, dicen, agito cosas que no debería agitar, o es la gente que cree que los conflictos en Hay el cosas de las Perú, que no se deben hablar. claro, pero que además creen que pasan inadvertidos y que si no los mencionas desaparecen, ¿no? Cuando claramente yo lo veo al revés. Yo pienso que si es que hay alguien como yo que puede hacer comedia al respecto y esa comedia puede resonar, es porque esos temas están ahí. ¿Y en qué momento te diste cuenta que había que tener una mezcla de valentía, de ser algo temerario para mandarte a hacer? Porque en este país, lo que tú haces, sobre todo en un gran inicio, en un prolongado inicio sostenido, es muy arriesgado, es muy cancelable. Una vez lo hablaba con Jorge Luna, fuera de cámaras, y él me decía, yo te puedo joder a ti de blanquito privilegiado 10 veces y la gente se va a reír. Tú me dices a mí una sola vez, marrón o algo por el estilo, y vas a ser cancelado por todo el Perú. Y no porque yo sea el chico de moda, sino porque así es la sociedad en la que vivimos. Y nosotros nos reíamos mucho de eso. Y claramente cuando él venía acá, lo primero que me decía era blanquito privilegiado. Y nosotros nos divertíamos porque entendíamos ese código. Pero claro, tú has hecho exactamente eso. Te has parado ahí, claro, burlándote tal vez de ti mismo como escudo, pero ¿en que algún momento sentiste a la hora de diseñar esto que era ampliamente arriesgado? Sí, mira, incluso, te voy a ser sincero, en el momento en el que explotó, yo estaba por o dejar de hacerlo o darle un giro distinto. Iba a empezar, había estado pensando crear un personaje más ajeno a mí, porque claro, el rollo con este personaje tiene mi cara y mi nombre, ¿no? Hasta seguiste como tú, creo. Sí, había Siempre gente que a está veces con me gorra. dice, oh, ponte los lentes que eso es el personaje. Y le digo, no, yo los lentes uso todo el tiempo. No hay nada, casi no hay nada no hay diferente. ninguna caracterización Claro. más que... porque empezó precisamente como una cosa muy orgánica mía con mi teléfono, ¿no? Yo no pensaba que esto iba a resonar mucho. Pensé que, como tú dices, la gente o no lo casa, el que lo casa se ríe, el que no de repente se ofende, pero no lo veía como algo que se podía hacer masivo fácilmente, ¿no? Creo que ahí tuve suerte. No sé, sabes que lo iba calculando, pero al mismo tiempo también se va dando, ¿no? Es algo que me imagino que debes haber experimentado tú también, porque no es un poco como que tú ves la punta de la montaña y dices, me armo de valor y voy hasta allá. Más un poco como que vas dando ciertos pasos que te van acercando, te van llevando en cierta dirección y según lo que tú sientes que resuena o te gusta, le metes un poco más, ¿no? De acuerdo, pero Ah. claro, los riesgos que tú asumías eran cosas que al limeño especialmente Ujú. le arden, que son temas raciales, sobre todo tocados de la manera en que los tocabas, no como una, digamos, no como como un chiste fácil, sino como una sátira, como un sarcasmo. Discriminación, temas sociales, temas barriales que son tan pintorescos. Esta historia, cuando yo escucho tus chistes de San Isidro Magdalena o estas ideas pues de la Molina Ate con su cerco, ¿no? Hay un nivel de valentía que yo decía, ¿este hombre está loco o es genial y alucinado que aquí la va a poder hacer? Porque hay una cosa muy, muy visceral a la hora de romper, ¿no? Ujú. Sí, pero mira, creo que hay un conjunto de factores que a mí me han favorecido muchísimo. En cierto grado, eso que te decía Jorge es muy cierto. O sea, a mí me ha pasado siempre en los ambientes de comediantes. En los ambientes de comediantes, o en otros ambientes, pero sobre todo en los de comediantes, yo siempre he sido el pituco. Así tú no quieras, caes en ese lugar, pues porque, digamos, este país, esta sociedad está constituida de una forma y
Es lo que uno quiera o no acaba representando, ¿no? Entonces, esos chistes también me los han hecho a mí toda la vida. Y tú a la larga, ¿qué vas a hacer? Solo te vas a reír y decir, oh, perdón por ser pituco. No, empiezas a responder, ¿no? Empiezas a reírte, a burlarte. Y precisamente cuando hay confianza es cuando lo llevas más allá, ¿no? Ese es un factor que tenía, digamos, un poco ese feeling ya de cómo se me percibe y qué cosas más o menos puedo decir para responder. Y aparte está el hecho de que tú tienes que como abrazar cuál es la característica que más te define y comportarte desde ahí, porque si no son los demás los que te dan el lugar a ti. Sobre todo para un comediante, ¿no? Para un O sea, comediante. tú tienes todas las herramientas, yo imagino tú subes al escenario y los primeros 5 minutos, así como cuando yo subía como mago, yo sabía que estaba esperando la gente de mí y un poco que tenía que pintar el contexto, delimitar los límites y hacer el efecto de magia que se iba a apoderar de la atención. En el caso de un comediante, imagino que tú dices, ya estos jóvenes saben que soy blanco, que Claro. soy pelirrojo, soy alto y que mi apellido Ferrar. O sea, un apellido medio importante, suena bien, ¿no? Tengo que Tira joderme. finta, Claro, tira finta, claro. suena bien de lejos. Entonces tengo Claro, que tirar claro. alguna cosa que me haga empático, ¿no? Pero, claro, para el que no es comediante, por ejemplo, a mí siempre me decían eso. Realmente nunca me molestó demasiado, ni tampoco me parecía algo que pudiera responder. Pero sí decía, cuando lo tenía Jorge acá, nosotros hacemos chistes súper heavies fuera de cámaras. Claro. Y ahí sí nos tiramos. Pero si yo hago esos mismos chistes acá, que él sí los hace, el que va a ir muerto soy yo. Entonces Claro. yo decía, yo no soy comediante, yo quiero dormir tranquilo, destrúyeme, yo me Pero hago feliz. eso es interesante, ¿no? Porque cuando tú haces el chiste aquí, este es un contexto, digamos, amplio, ¿no? Ahorita, o sea, nos ve pues toda la gente que sigue tu programa, es un público amplio. Se da dentro del contexto tal vez de el Perú, llamémosle. Entonces, ahí, ser tú quien eres, ser Jorge quien es, significa unas cosas, ¿no? Estando aquí, en el 1 a 1, en esa intimidad, significan otras cosas, De acuerdo. ¿no? Hay este filósofo esloveno, Žižek, que siempre dice que el símbolo máximo de amistad entre dos pueblos es cuando tú puedes vacilar al del otro precisamente con esas cosas, Sin duda. ¿no? Es como que si tú te haces un muy buen amigo chileno, es probable que en la cúspide de su confianza él te vacile por peruano y tú lo vaciles De por chileno. arranque le voy a decir que su piscola es asquerosa o alguna hueva así, Exacto, ¿no? Y eso pasa con los mejores amigos, ¿no? A mí me pasa, mis amigos más cercanos, 3 o 4 amigos más cercanos son a los que peor trato. Y los que peor me tratan a mí. como corresponde. Porque la amistad ya no está ahí en juego, ¿no? Entonces, yo creo que también pasa un poco eso. Y yo tuve la suerte de, porque luego tú dices, ya, ok, ¿cómo hacemos que ese contexto se entienda, ¿no? ¿Cómo hago yo para trasladar este contexto como el que tú hablas a la red social y que se entienda? En un país donde la comedia no necesariamente es bien entendida, tiene muchos límites, tiene muchos prejuicios. Sí, claro, claro. Y creo que yo tuve suerte ahí, precisamente porque lo que a mí me pasó fue que yo fui haciendo esto durante como 2 años, subiendo mis videos como historias, y los veía a un público mucho más reducido, que iba cazando la onda de lo que pasaba ahí. El que no le gustaba no se enganchaba, pero no era una cuenta popular sobre la cual tú tenías que decidir Claro. si esto me gusta o no me gusta. La ¿me figura del entiendes? underground te servía bastante Claro, para ir claro. subiendo. Y cuando pasé de formato a los Reels y a los TikToks, tenía un banco de 160 videos, que creo que cuando yo los subí todos de golpe y entonces aparecí por un montón de lugares, la gente tuvo ahí la posibilidad de entenderlo por volumen, porque el contexto se creó por volumen. Claro. O sea, si veías ya 60 historias y dices, este tipo sí es un racista, sí es un clasista, pero principalmente es un huevón. ¿Me entiendes? Creo que eso es... Yo todo esto lo veo en retrospectiva, ¿no? Porque yo dije, cuando esto reviente, me van a... O sea, en el momento que reventó, dije, uy, ya, claro, ahorita revienta, pero ahorita me van a querer funar, ¿no? ¿Y tú crees que más bien una funación o una... Porque lo que tú has hecho por momentos en algunos videos, si es que alguien no lo entiende, perfectamente te podrían denunciar o te podría caer el Ministerio de Cultura o Ujú. tantas autoridades que a veces no se dedican a lo que deberían dedicarse, sino que se dedican a denunciar Sí. comediantes. Sí. Cosa que a mí me parece muy estúpida, pero eso es una opinión personal. Tú en algún momento dijiste... O sea, porque tú ves los comediantes gringos y casi llevan Son como 1000 un- veces peores. pero tienen un galón de haber sido denunciados y Claro. se sienten como... Bueno, Casi te dicen comediante que no se respeta, comediante que se respeta tiene que tener una denuncia. y aquí también, ¿no? Y aquí o sea, también. aquí si alguien te quiere cancelar, o sea, lo único que hace es aumentarte seguidores y llamar más la atención sobre ti, ¿no? Porque quienes por lo general van detrás de los comediantes o de los artistas para cancelarlos no son necesariamente los fans de lo que esas personas hacen, son gente externa a eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando, no sé,
cuando Ricardo y Jorge se metieron en problemas, por primera vez creo que fue por Ricardo, con el programa que hacía con Norca, Ujú. eso fue alrededor de San Valentín. Yo estaba haciendo un show en el Canut, porque ellos dejaban libre el Canut, porque estaban haciendo un show de miles de personas en el Jockey Club. Entonces, claro, tú dices, sí, quedas mal y todo, independientemente de lo que se haya hecho, los errores que se puedan cometer, a la larga lo que hace es poner la mirada de la sociedad sobre ti, ¿no? Entonces, Samsung sorprendió al mundo con lo nuevo de sus equipos Galaxy. Nos presentó al nuevo Z Flip 5, el celular perfecto para los creadores de contenido como yo. Su pantalla es 278% más grande que su versión anterior y personalizable. Además, su diseño es más compacto y fácil de llevar. Aprovecha y llévate el doble de almacenamiento sin pagar más. ¿Qué esperas? Únete al lado Flip. Gracias Samsung por estar con La Lengua. Claro, pero cuando ya te cae una autoridad que te impide, por ejemplo, sacar una visa para Estados Unidos, claro. ya empiezas a decir, o sea, ya te empieza a golpear. Imagínate que a ti, ojalá que no te pase nunca, pero el Ministerio de Cultura te pone una denuncia y te abre un proceso de oficio, el Ministerio Público, imagínate, y de pronto te joden para una visa o te están yo pidiendo... tengo un pasaporte europeo, no me importa. Que hagan lo que quieran. Este podcast va a ser comentado con tanto insulto. 2 blanquitos comentando, Sí. 2 pituquitos de la planilla. Otra vez 2 blancos hablando. Otra vez 2 blancos hablando. Puta, qué divertido. Voy a leer los comentarios y le voy a dar like a todos los que hagan comentarios, pero sean ingeniosos, pues no pongan la guada aburrida de siempre. Yo soy ¿no? blanco y rojo, además. Además, sí, Sí. tienes la patria tatuada en la barba. Nunca te ha pasado nada de eso, entonces. Nunca has No, tenido nada no. de ese tipo. No, creo que lo que yo hago, además, ¿sabes qué pasa? Que muchas de las reacciones de esas cosas son muy viscerales. Creo que lo mío todavía mantiene cierto carácter críptico, que no es tan fácil de poner el dedo como para decir, pero lo que él dice es discriminatorio. Y es como, sí, claro, ese es el chiste. Ese es el chiste. No es que hice un chiste que acaba siendo discriminatorio. No, el chiste es que el personaje se siente inocente, se siente bueno y se siente inclusivo, mientras es discriminatorio. Trata de representar un poco a este personaje que conocemos en nuestra sociedad, que puede ser racista o clasista pensando que es buenísimo. Que es inclusivo y Claro. que está ayudando al resto. ¿No? Porque es bruto, básicamente Así es es. inculto. ¿Cómo reaccionó tu familia ante estas cosas? Debes haber tenido bastante familia que dijo, bueno, el sobrino Jaime no entra a mi casa, ya no quiero saber nada del primo Jaime, bla, 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 bla. Al revés, yo lo veo al revés. ¿Ah, sí? Sí, porque bueno, mi familia más directa, están todos muy contentos. Mi madre está feliz porque, digamos, de alguna manera, o sea, mi mamá va al teatro y lleva amigas de amigas. Cada vez que hago shows va con 10, 12 amigas al ya. teatro. Muchas muy conservadoras, pero que tienen la virtud de saber, creo, disfrutar y reírse de cosas con las que no necesariamente están de acuerdo. Y aparte imagino que hay un tema de eres su sobrino, qué lindo que estés ahí en el teatro, También, vamos a darle un también. aplauso, ¿no? Y sabes qué, también pasa mucho acá en Lima que si eres artista y no te va bien, eres como un vago, ¿no? Y tú puedes ser exactamente la misma persona y haces exactamente lo mismo, pero ahora te va bien, entonces, ahora le va regio, ¿no? Entonces, creo que también, y eso además está bueno, porque creo que no necesariamente viendo las cosas igual que yo, muchos de mis familiares están sí muy contentos y me apoyan muchísimo porque saben que hago lo que me gusta y me va bien. Y eso chévere. creo que es bien valioso. Qué chévere, claro que sí. ¿En qué momento soltaste el síndrome del impostor y dijiste, ya, yo soy comediante y puedo cobrar una entrada para hacer reír a la gente? Todo el tiempo lo siento. La otra vez vi un meme que me dio mucha risa que decía, salió uno de esos que sale un gatito mirándose al espejo y no tiene nada que ver con el caption, pero decía, adiós síndrome del impostor, hola delirios de grandeza. Que es lo que la gente debería tener para empezar, sobre todo los que somos emprendedores y nos paramos delante de una cámara, de un público, ¿no? Sí, entonces a mí, mira, me ha pasado, justo en estos últimos días he pensado bastante al respecto por la presentación del libro, porque yo antes de ser comediante y antes de cualquiera de las cosas a las que me he venido dedicando en los últimos años, yo escribía desde chibolo. Entonces, si hay alguna aspiración que tenía más o menos clara de niño, era que yo quería escribir, porque yo leía mucho y quería publicar, ¿no? Entonces, presentar un libro en la Feria del Libro, en la manera como he tenido la oportunidad de hacerlo el otro día, sí era como una de las cosas que uno piensa que va a vivir, o que quería vivir. Y así bien loco, porque a la hora de vivirlo, nunca es como te lo imaginas, ¿no? O sea, nunca y no sé, y eso ha sido una gran lección que he aprendido yo, porque es como que cuando tú tienes sueños, luego cuando los consigues, es muy raro que los consigas exactamente como los soñabas. Sobre todo porque la expectativa es a veces
exponencial Sí. y la realidad es un poco más mundana, ¿no? O a veces llegas incluso, tal vez al tope de esa expectativa, pero el camino te trae otras cosas, ¿no? O sea, cuando uno es, no sé, más chibolo, piensas que es talento, tiempo, resultados. Y en realidad el trabajo, ¿no? 50 veces más importante Es que el mucho más talento. importante, ¿no? Entonces, ¿Cómo te imaginabas tú tu presentación? yo me imaginaba como un escritor serio. O sea, yo me imaginaba que escribiendo los libros que yo leía. Entonces yo imaginaba que si en algún momento estaba en ese rol, iba a ser desde un lugar mucho más como intelectual. Con la cara de contraportada diferente a esta, me imagino. Una cara así como los con escritores otro que- tipo de título. como mi amigo Renato Cisneros que puso Sí, así. sí. mirando Que igual como creo- a lontananza. Igual el libro no es tan payaso como No, yo lo he leído, en lo he otros leído. aspectos, Así es. pero yo me imaginaba, digamos, eso, ¿no? Y me imaginaba en un escenario, pero como músico. Pero yo ni siquiera sé tocar, nada. Pero soy muy fan de la música, siempre me ha gustado. Entonces de niño yo me imaginaba, mira, si algún día estoy en escenario, será como un músico, y si algún día escribo, sería como un escritor. Y es lo loco es que como comediante he llegado a las dos cosas, pero tengo la suerte de que mi sueño, mi fantasía, que de alguna manera además me alimentó y me alentó durante mucho tiempo, sigue ahí, porque no ha sido exactamente eso lo que he conseguido. He conseguido la satisfacción, entonces siento que al mismo tengo mucha suerte, puedo vivir como esta realidad y sin haber matado mi sueño. de ¿Y alguna tú forma. sientes que al haber publicado un libro ya eres un escritor? Yo siento que soy un escritor desde que escribo stand-up y hago guión. Los gringos, por ejemplo, siempre se identifican como escritor comediante, ¿no? Y la verdad es que para hacer stand-up hay que escribir un montón. Muchísimo. Y yo he escrito durante años en publicidad y he escrito un montón de guiones y bueno, lo voy a seguir haciendo. Pero es una dinámica distinta porque escribes, memorizas, botas, escribes, memorizas, usas, botas, escribes en esta estructura del punch, 1, 2, 3. Sí. Es una situación diferente cuando uno escribe narrativa, ¿no? Cuando tiene que concatenar prosa, tiene que alejarse tal vez de lugares comunes, tienes que tener un estilo uniforme que considero puede ser, no sé si más difícil, pero distinto. Sí, es distinto. A mí se me hacía más natural porque cuando yo empecé a escribir, mi estilo era ese. Yo escribía, hacía historias en donde hablaba de temas, los ilustraba con anécdotas. Muchos, claro, tenían humor en la narración, pero muchas veces también tocaban temas sensibles. Porque, claro, es un acto que se da tú con tu pantalla, tú con tu teclado, ¿no? Esa escritura es bien íntima y la lectura también. O sea, cuando la audiencia recibe ese producto, lo recibe por lo general en un espacio de intimidad, ¿no? A diferencia del stand-up. El stand-up es un teatro, es un espacio compartido, todos nos estamos riendo, estamos disforzando, estamos haciéndonos los huevones un poco, ¿no? Directamente hay una complicidad en donde yo te voy a hablar ciertas cojudeces y tú me tienes que hacer el favor de tratar de montarte en esa lógica, ¿no? Creo que hay algo así que uno propone. Entonces, yo empecé más escribiendo stand-up en ese estilo y me costaba más porque tenía que memorizar. Claro. Tenía que memorizar textos largos, tenía frases que eran literariamente mucho más ricas. Y después porque me ponía muy nervioso, entonces como me da miedo olvidarme, me memorizaba todo y eso era súper difícil. Y con el tiempo ya vas perdiendo los nervios y te vas dando cuenta que en realidad, o sea, por ejemplo, ahora estaba escribiendo un chiste sobre Sinead O'Connor y sobre una experiencia que me pasó y decía, claro, tiré como 3 o 4 conceptos y hoy en la noche me voy a subir un ratito a un escenario y lo voy a contar. Pero no sé cómo va a salir y no lo he memorizado, ni siquiera está escrito Por eso me imagino que ya te exactamente. lo da el oficio de haber subido muchas veces a un escenario y que ya no te importe tanto si es que hay una ausencia de risa, ¿no? O sea, lo vas probando, ¿no? Porque ya sabes que hay un par de insights que seguramente van a funcionar y lo metes rodeado de 8 minutos más de chistes que sí te funcionan y tratas de colgarte un poco de ese beneficio de la duda que ya generaste con el público para ver si funciona o no. ¿No? ¿Hay algo de lo que no se pueda bromear para ti? No. O sea, más que para mí, creo que en general no hay nada de lo que no se pueda bromear. Tal vez yo no puedo bromear sobre todo porque creo que hay que tener una capacidad para hacerlo con eficiencia. O sea, yo creo que se puede hablar de cualquier cosa siempre y cuando el comediante tenga la capacidad de encontrar o mostrar un ángulo de eso en donde el humor prime por encima de la posibilidad de ofender. O sea, no de la posibilidad de ofender porque eso siempre puede estar, pero digamos o sea, si un chiste es de un humor muy negro, primero tiene que ser un chiste y el humor negro es un vehículo para ese chiste, pero no es como a ver cómo hago un chiste sobre alguien con síndrome de Down o a ver cómo hago un chiste sobre la violencia contra la mujer. No es tanto así, no es... Si tú mirando esa situación eres capaz de sacar un chiste
que funcione ahí y que no haga necesariamente escarnio pues, de una cosa a otra, a pesar de que eso es un poco subjetivo. Eso, Luis Piedrahita decía, tú puedes bromear hasta el holocausto si tienes el talento para sostener ese chiste. Claro, Eh, sin duda. Yo como no soy comediante, siempre tengo muchas dudas sobre eso, porque siento que a veces, si bien es muy válido, también lo he hablado con varios comediantes que me dicen, yo no puedo quedarme con un grupo y no hacerle chistes a este grupo, porque de alguna manera los estaría discriminando justamente por no hacer un chiste. Pero por otro lado yo digo, si yo soy una persona que tiene, sobre todo un hijo, porque creo que si fuera a mí mismo no me molestaría tanto, pero un hijo que tiene una condición y alguien hace algo sobre ese chiste, tendría que tener una lucidez y estar en mi ki máximo para entender que no se están burlando de mi hijo, de esa persona, sino que están haciendo un chiste, pero... Es que depende del chiste, ¿no? Porque, y eso es muy comprensible. Pongamos el ejemplo de la cachetada de Will Smith, Por ejemplo. ¿no? Will Smith puede ofenderse porque le hagan una broma a su esposa, ¿no? Es independientemente de lo que ocurrió, que lo podemos analizar, pero digamos, él se puede ofender, tú te puedes ofender, ¿no? Pero eso no significa que tengas la razón. O sea, ofenderte a ti no te da no te da digamos, el derecho a, ¿no? El motor a violentar, sobre todo. Eso en Eso el ya- extremo, pero en lo otro también, de repente si te ofende, es cosa de que tú lo resuelvas contigo mismo, ¿no? O sea, porque en el caso de un hijo, por ejemplo, sí, puede ser, pero si la broma no malea, digamos, a tu hijo, simplemente te recuerda una condición y eso para ti es algo sensible, claro, tú vas a tener que lidiar con eso, pero eso no es problema del comediante ni Y de si- los demás, ¿no? Y si la broma es, por ejemplo, volviendo al caso de Will Smith, Chris Rock se dirigió directamente a la esposa de Will Smith. Hizo un Sí. chiste. Ujú. Yo me pongo a pensar de la manera más simpática que pueda en lo que Will Smith tal vez debió hacer. Y yo creo que si se paraba y lo agarraba de brazo y le decía algo así como, por favor no hagas esa broma porque mi esposa le ofende, eres muy bueno, y se paraba, quedaba como, lo sacaban en hombros. Pero claro, es una reacción en vivo ante millones de personas y tu cerebro está a 1000, ni lo justifico ni lo condeno. Pero cuando una situación es un chiste, que eso se hacía mucho en el humor peruano, además, que era señalar a alguien, ponerle 300 chapas, burlarlo frente al público, ahí sí creo que justifica una reacción. O sea, si yo voy a un teatro y alguien me empieza a joder, yo pido un micro, dame el micro y nos agarramos, porque... Pero no todo el mundo tiene esas herramientas, ¿no? No. Claro, a ver, yo por lo general no me meto con la gente cuando hago los shows, porque me parece que también es un facilismo, ¿no? O sea, Total. y me da flojera, no me nace, o sea... Y ni Agarras siquiera al sé- gordito, agarras al pelado, agarras Claro. al feo y empiezas a joder. Por ejemplo, ahora pasa mucho, ¿no? En el stand-up, por culpa de las redes, un poco la gente se han deformado un poco los shows y hay mucha interacción con el público. Sí, la gente responde y Ajá. habla y... Sí, y eso es porque en las redes se ve. Y entonces la gente ve en las redes eso y siente, bueno, esto es lo que se hace en el show de stand-up. De 1 hora de show eso pueden ser 5 minutos, pero ahora también hay cada vez más comediantes que van y hacen eso porque saben qué es lo que la gente quiere ver y tal vez si no tienen tanto material, no sé, pues haces eso durante 45 minutos Improvisaste y un llenaste show de el una show, hora, ¿no? claro. Entonces, y tienes material para tus redes, además, si es que lo sabes hacer bien. Entonces, no sé, yo siento que hoy en día, claro, hay un poco ese lenguaje de vuelta. En el caso específico de Chris Rock y Will Smith, a pesar de que a mí, quiero dejar claro el sesgo de que yo tengo, que a mí toda la vida me ha caído muy mal Will Smith. De verdad. Toda la vida me ha caído muy mal. Me parece como que siempre ha sido el típico tío que sonríe cuando es evidente que no quiere sonreír. Y entiendo que eso lo puede hacer uno en su trabajo y todo, pero no le creo, nunca le he creído, me parece como no sé, es un optimismo vacío que representa, nunca me ha gustado. Yo he leído su biografía y entiendo de dónde viene eso que justamente Ajá. dices, que lo tiene, Ajá. pero aún así yo lo tengo, o sea, me parece un crack en todo lo que hace, me parece que... Muy talentoso, ¿eh? Yo en esa parte ni siquiera lo cuestiono. Pero como comediante, ¿qué crees que se puede desprender de eso o qué crees que es... Yo creo que está loco Will Smith por lo que hizo, está loco. No solamente por lo que la reacción de tomar una especie de acto de justicia en Creo sus que está propias un poco manos, loco. sino me parece, yo considero que el chiste que le hicieron fue fue tan grave. súper suave, ni siquiera grave, mira, te diría que fue suave, o sea, te diría que hasta empoderador podría haber Lo que pasa sido. es que yo creo que ella tenía probablemente un rollo con ese tema de la alopecia o de ser una mujer con caída de pelo. Y claro, o sea, tú no sabes qué habrán discutido de repente esa misma tarde. Y claro, Will Smith se ríe, pero cuando lo ve a ella, dice, acá tiene que salir el gorila que tengo adentro, el macho Claro. fuerte, dominante. Claro, él reacciona por ella. Y reacciona por ella. Y reacciona en base a lo que él cree que ella quiere que él haga. Y es un comportamiento muy primitivo, además, ¿no? Y además para determinar eso,
Tendríamos que ver, pues, todas las marañas que había en esa relación. ¿Me entiendes? No, y el especial de Chris Rock, donde responde un poco eso, y lo destruye. O sea, y dice algo así como: te sentaste en una mesa roja a hablar de cómo el amigo de tu hijo estaba con tu esposa y te molestas porque yo digo que tu esposa no tiene pelo. Claro. Además Chris Rock le dice a Jada, ¿no? Le dice, con ese look, le dice, está bueno, estás para G.I. Jane 2. Claro. Y G.I. Jane 2 es una película súper... O sea, G.I. Jane 1, digamos. Claro, Es claro. una película donde una mujer se empodera a través de raparse el pelo. Además, las mujeres afroamericanas en Estados Unidos han usado ese look mucho tiempo. No es una novedad. No es como que aparezca Scarlett Johansson rapada que dirías como, es un poco raro, Claro, ¿no? claro. Eso es un look súper común, que además le queda muy bien. O sea, Lupita Nyong'o, que es una actriz que Sí, gana, claro, la de Star Wars. tiene el mismo look, ¿no? ¿Me entiendes? Y no sé, alopecia tengo yo, brother. O sea, ella tiene el pelo rapadito como un montón de gente que ha no sé. Entonces, igual ya uno no se mete con como ella decide Pero lucir, si ¿no? tú fueras Chris Rock, o sea, y tú tienes a alguien así, por ejemplo, ¿te parece válido agarrar? Imagínate sentado ahí y está, pues, no sé, dos personas ahí públicas, no conocidas tuyas. Y dices, puta, va a ser gracioso si los hago mierda. ¿Pisas el freno o pisas el acelerador? Depende de la persona tal vez le podría tirar un poquito, pero tienes que entender también que estás en un... Mira, por ejemplo, Fabricio Copano, que es un comediante chileno buenísimo, que vive en Nueva York, que está en el show de James Corden, es un pata que la rompe, hace poco hizo Viña del Mar, ya lo ha hecho otras veces. Y es como el rey en Viña del Mar, como comediante él, y es joven y todo. Y a veces hay pues famosos chilenos que están ahí, y él les pega un poco a cada uno, ¿no? También hay como una especie de reconocimiento. Es como cuando yo voy a un roast. Si yo voy a un roast con mis amigos comediantes, si el roast es para ti, a mí también me va a caer. Claro, lo que pasa es que yo vuelvo y repito, o sea, a mí, por ejemplo, me hicieron un roast o un broster, hablando huevadas, y yo sabía dónde iba y me pareció excelente que lo hagan y además me divertí mucho haciéndolo porque digamos que dentro de todo mi ego está en el lugar correcto, no me jode mucho que me basuren, me parece divertido, me parece que hicieron un chongo Es una especie de buenos. homenaje también. También lo veo así. Claro. Pero la mayoría de gente, sobre todo la gente que no se dedica necesariamente a eso, que no entiende la comedia, se va a ofender y le va a doler y se lo va a tomar personal, ¿no? Entonces, Sí. hay también una necesidad tal vez de educar en comedia a la mayoría de personas que está acostumbrada al lapo, al chiste fácil, a la chapa y al... Sí. Ahora, yo estoy de acuerdo que si va un tío a un show de comedia y se sienta a ver su show de comedia y además paga una entrada para ir a ver el show, Le vas a sacar la mierda a todo el que show. tú le saques la pues. mierda a todo el show sí me parece injusto. Primero, como te digo, porque creo que no debería ser el objetivo del Así comediante, es. que debería ser el de escribir unos chistes que estén buenos como para... ¿no? Haz tu trabajo. Un poco. Me parece un facilismo, sí, por un lado. Y sí me parece un poco cruel. Ahora, hablando en un espacio como el Oscar, ¿tú viste el discurso que hizo Ricky Gervais en los Globos de Oro? Un genio lo hizo 60 veces. Cuando estoy aburrido me meto a YouTube a verlo. ¿Me entiendes? Es otro nivel, ¿no? Otro nivel. Es otro nivel de ofensa, mucho más directo. Sí le pega a ellos, además, con cosas personales, como tú trabajas para esta empresa, tú trabajas para esta otra. O sea, cosas de las cuales no hay como defenderse. Tim Cook que está sonriendo, Sí. como así, está todo bien, y de pronto, pero tus trabajadores son abusados en Vietnam. Sí, Y claro. y aparte la cámara le enfoca. Sí, y aparte lo han llevado 6 veces, o sea, es como es la única manera de que vean ese show, porque Y él ese show es más aburrido. y él está por encima de eso. Y él decía, ¿no? Pero es otra cultura también, ¿no? Los Sí. ingleses están en esa onda día a día. Y además, Hollywood, el Oscar, mira, yo me acuerdo hace muchos años, una vez vi a Tom Hanks salir en una ceremonia del Oscar cuando ya había ganado un par de Oscars. Y eso que dicen, no, damas y caballeros, Tom Hanks. Y sale Tom Hanks y todo el mundo se ponía de pie. Y yo decía, pues ese huevón de Tom Hanks. O sea, yo ese huevón lo he visto en todas estas comedias juveniles. Y claro, es un gran actor, no lo discuto. Pero hay un momento en Hollywood en donde como que hay esta mentira entre todos nos celebramos, ¿no? Todos acá somos especiales y lo máximo. Y entonces, si tú estás acá durante un tiempo y triunfas, que es muy meritorio y muy difícil, eres como un semidios, ¿no? Es como que tú, no sé, anda a Hollywood y di, fácil Meryl Streep no es tan chévere. Te Cuelgan, incendian, sí, ¿no? claro. O sea, lo que voy es como que se genera ese halo de yo te celebro y tú me celebras, yo te aplaudo y tú me aplaudo, todos nos queremos, todos nos amamos, todos somos maravillosos. Además, ¿cómo te fue trabajando con este director? Increíble, el más increíble, excepto por el otro director que también era increíble. Obvio que hay un nivel de hipocresía superlativo, ¿no? Y los comediantes no encajamos en ese espacio.
Entonces, claro, ¿quién encaja? El comediante que quiere ser actor, que quiere estar ahí, pero los comediantes como Chris Rock, como Ricky Gervais, que son gente consagrada, que además hoy en día... Como Dave Chappelle. Sí, como Dave Chappelle, que hoy en día, sobre todo, no necesitan a Hollywood en lo absoluto. O sea, ellos no ganan un sol de Hollywood. Entonces, o sea, a ti te invitan todos estos actores y tú qué vas a ir a decirle, qué linda tu película, que no sé qué. O sea, Ricky Gervais decía, ¿a qué audiencia le hablo? A los, no sé... 200 millones que ven esto para televisión o los o- 4 gatos que están acá que son todos bonitos y perfectitos, ¿no? Exacto, ¿no? Tiene todo el Exacto. sentido. Y entonces yo ahí digo, sí, ahora, ¿es cruel lo que dijo? Sí, sí, es cruel. ¿Puede ser excesivo? Excesivo no lo sé, o sea, hay que ver el contexto, es la oportunidad de decirlo, si no lo dice él, ¿quién, no? En la tradición antigua se dice que el juglar era el único capaz de decirle sus verdades al rey, ¿no? Ahora, igual si se pasaba la mano, el rey te podía matar igual. Y se te acaba la gracia. Pero ¿cómo sabes cómo se te pasa la mano si no empujas el límite hasta que ocurra, no? Y viviendo en España, cuando te paras frente a un público español que tiene otra cultura, otro concepto del humor, otra manera de ver la vida, ¿tienes que entender primero a esa gente o tú vas y presentas tu propia propuesta buscando que haya un punch por ahí? Mira, es una mezcla de cosas, ¿no? Porque en Madrid, específicamente donde vivo, hay mucha movida de comedia y en los shows de comedia hay mucha, siendo también una ciudad muy cosmopolita, tienes mucho público internacional. Sí, muchos madrileños, pero también gente de otros lados, ¿no? Entonces, ya tengo la suerte de que al tener cierto oficio, siempre puedo partir de ciertos temas, que un poco lo mismo que hacía acá al comienzo, hablar de cómo no parezco peruano, allá funciona también, porque ellos también tienen Tienen una ideología de los peruanos que vivimos todos en, Sí. en Machu Picchu, en Tambos. Sí, ¿no? Y es gracioso. Gracias, Laura Oso. Y además los españoles son bien empoderados a la hora de opinar, ¿no? Entonces es bien chistoso. Y yo cuento en uno de los chistes que yo digo que cuando no me creen que soy peruano, ¿no? A pesar de que soy rojo y blanco como la bandera del Perú, me dicen, te explican y te dicen, no, ¿sabes qué pasa, tío? Que los españoles que los peruanos son pequeñitos y son más oscuritos. Y digo, yo ya sé eso. Yo he visto mucho más peruanos que tú. Yo soy mucho más consciente de que no parezco peruano que tú, ¿me entiendes? Entonces sí hablo un rato de eso y voy construyendo un poco mi discurso en base a eso. Y luego ya me voy por temas más en general, que son temas que uno puede hablar. Me has en hecho cualquier acordar, ¿qué opinas cuando ves a una persona peruana que no parece peruana, lugar. Ujú. tal vez como tú, como yo, o con personas todavía con rasgos más excesivamente que no parecen peruanos, decir en un posteo o en una comunicación, yo que soy peruana como la chicha morada y la papa rellena, aunque tenga ojos azules, pero eso no quiere decir, o sea, es como que explican y justifican. A mí a veces me da un poco de ternura, pero Ajá. ¿qué piensas tú? ¿Qué te provoca hacer cuando ves esas cosas? Mira, un poco cuando yo comencé a satirizar en redes, ese era un poco el personaje que yo tenía en mente, no solo como lo de peruano, sino esa como entre ingenuidad y empoderamiento que hay, sobre todo de muchas chicas influencers, ¿no? Hay un deseo de pertenencia, creo. Y sí, y mira, yo hago un chiste al respecto porque yo el año pasado, por mi novia que hace genealogía, descubrí que soy descendiente de Huayna Cápac. Hay todo, pues, una corriente de gente, o sea, un linaje de gente que vino de Huayna Cápac porque una de las hijas de Huayna Cápac, una princesa, se casó con un noble español y se fue. Es igualito que cualquier ascendencia española, solo que hay una princesa inca metida en el medio. ¿Se ¿me puede entiendes? llegar hasta 500 años atrás? Sí, claro, y más, ¿ah? O sea, ¿Pero en a qué ver, momento ya empieza a hacer algo bien dudoso? ¿No? brother, en mi árbol genealógico te vas hasta atrás y en un momento llegas al dios Hermes. Estás hablando huevadas. ¿Cómo va No, a ser? No. Es que, bueno, porque la genealogía es así, la genealogía se basa como en documentos y hay ciertos reyes que en teoría pues descendían de dioses, entonces si tú logras rastrear hasta ahí, con eso te vas a encontrar. Tú dirás, no es confiable. No, claro, tampoco es confiable si es que tu tatarabuela se levantó a otro y firmó al hijo como si fuera de tu tatarabuela. No, claro, llegas hasta tu bisabuelo, tatarabuelo con suerte y de ahí ya estás un poco tirando piedritas a ver hasta dónde quieres creerte el cuento, ¿no? Es así, ¿no? Es así. ¿Y tu novia da como, ¿puedo hacerme este servicio de la genealogía? Sí, recién no lo hace profesionalmente, pero lo puede hacer, porque La ha contratarea. ayudado a algunas personas. Y es bien interesante porque encuentras pues cosas de esas. Entonces yo decía que cuando yo descubrí que era descendiente de Huayna Cápac, fue bravazo porque descubrí que todos esos huacos que había en mi casa siempre me habían pertenecido, ¿no? Eran de mi familia. No los había guaqueado. No, eran míos. Y además, yo decía, ahora me pueden llamar el comediante andino, ¿no? Así como a Stephanie Cayo decían la actriz andina, de todo mundo se picaba, ¿te acuerdas? Cuando salió su película. Y yo, a mí me pueden decir el comediante andino, ¿no?
A ver, ¿qué opino? No sé, me da un poco de pena. No es que estoy de acuerdo con que lo hagan, pero sí me da un poco de pena los linchamientos de los que son víctimas porque creo que hay mucha ingenuidad. Pero alimentan el linchamiento. Sí, sí, O sí. sea, tú no puedes... Es ignorancia, pues. Es como una ignorancia, sobre todo de la generación Z, que es una generación que tiene ganas de opinar y tiene ganas de debatir y te puede criticar algo y te puede amar, el día siguiente te va a odiar y es válido, pero si no la entiendes, te estás exponiendo al Sí. bullying de manera mayúscula, ¿no? Sí, sí. Es que hay que ser un poco consciente, un poco como en el stand-up, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, si yo hago un show y hago un chiste antifujimorista, que es muy común en los shows de stand-up, se va a reír pues la mayoría de gente, que es lo que suele ocurrir. Pero si hay alguien ahí que es muy fujimorista, probablemente se ofenda, ¿no? Pero tú dirás como, ya, pues, pero si vas a unos cuantos shows de stand-up, ya te vas a dar cuenta que así va la mano. Entonces, de repente, si no te gusta, fácil no vayas. Y si no, te aguantas ese chiste, ¿no? No pasa nada. Hay que ser consciente de dónde está uno cuando dice las cosas que dice. Creo que precisamente uno de los problemas con todos estos temas del privilegio y las diferencias de clases y las diferencias sociales en el Perú, el problema es un poco que como no lo hablamos tanto, la gente no sabe muy bien en dónde está parada en esos rollos. Entonces, hay mucha gente que dice, yo soy peruana como la chicha morada. Y es como, no, tú eres peruana como una San Isidrina. Que sí, eres peruana como una San Isidrina. Así es. Porque eso tiene unas condiciones particulares diferentes. Unos a privilegios, estas unas otras. oportunidades. Y los privilegios muchas veces se toma como que cuando te dicen, oye, acepta tu privilegio, hay gente, creo que en ambos lados del espectro de la discusión, que cuando dice, acepta tu privilegio, Jesús, te están diciendo, renuncia a tu privilegio, ¿no? No sé, dona una parte de lo que ganas, o vive en una casa diferente, o no sé, qué sé yo, no saludes tus parientes rubios, no sé. Así es. ¿Me Y aparte, entiendes? eso es un tema muy interesante porque mucha gente incluso se ofende y yo he escuchado a muchas personas, de hecho, ahora lo entiendo más claro, que el privilegio sencillamente es, si esto es una carrera de 1000 metros, tú en vez de empezar en la meta de 0, empezaste en 200. No te hace culpable, pero ya qué vas a hacer tú con el resto y cómo vas a manejar esos privilegios. Creo que el gran problema de la sociedad es cuando el privilegiado se porta como el tiranosaurio rex de la sociedad por esos 200 metros que tiene de ventaja, ¿no? Ajá, Ese es el cáncer de la sociedad. claro. El que claro. se cruza la luz roja, el que no hace cola en el banco, el que se aprovecha de su privilegio, pero por otro lado, también hay mucha gente que ha nacido privilegiada y después se ha forjado su carrera y está bien que tenga un No, montón de y no- dinero y está bien que vivan en 10 jatos y es que lo han hecho ellos mismos, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo. Yo fui un muy mal estudiante, entonces no terminé la universidad, ¿no? Pero tengo un pasaporte europeo. Entonces, claro, o sea, y ese es un privilegio con el que yo he nacido. No has hecho nada para conseguirlo. Y entonces, digamos, a diferencia de un montón de otras personas, sí, pues yo me puedo ir a cualquiera de esos países de Europa y trabajar de cualquier cosa, ¿no? Ahora, tú puedes querer eso, te puede hacer bien, te puede hacer mal, te puede traer una vida que no es la que querías. De repente alguien que no tiene eso con esfuerzo o que sí terminó la universidad puede salir mucho más adelante que tú. Es muy relativo. Total. El tema es, no, o sea, la cagada sería que yo le diga al otro, oye, pero anda a España. Que no puede, que no, ¿Qué? te ¿Que no había puedes? ocurrido? Y es como, no, pero agarra tu pasaporte y anda. Ese es el verdadero imbécil. Eso claro. es, ¿me entiendes? No, es simplemente, ya, yo tengo esto, tengo esta suerte y bueno, pues, o sea, La hago lo aprovecho, mejor. pues. Claro, yo no lo voy a devolver, bro, como PPK. O sea, yo no voy a decir como, ahora porque soy acá, miren, renuncio a esto que me pone por encima del resto. No es así, ¿me En entiendes? sucesión de El malas tema- decisiones claro. de PPK, pobrecito. Ah, viste, eso. O sea, es eso, ¿no? O sea, no es que tú tengas que renunciar a eso ni que te hace más. El problema es cuando el privilegiado se construye por encima del otro solo en base al privilegio, ¿no? O sea, es como, yo soy más chévere porque soy más chévere que tú. Es que creo y que eso es lo parte porque queda nunca se horrible. cuestionó que es un privilegiado y que tiene una ventaja del cual él no ha hecho nada, solo por estar ahí parado, ya ser hombre, ya ser blanco y sucesivamente, Claro, ¿no? claro. Van a decir, unos blanquitos arrepentidos, renegando. Yo no estoy renegando arrepentido. de ningún privilegio. No, yo tampoco. Claro. Y tengo varios. Ajá. Ojalá que lo tengan, no todos, pues, pero varios, porque si no ya no es privilegio. ¿Cómo, cuando leía tu libro, demasiado pituco, por momentos pensaba, o mi idea era encontrar una sucesión de historias graciosas, de chistes. Pero hay historias que no lo son. De hecho, una me tocó bastante porque hablas del asesinato pues, de Clímaco Basombrío a Alessandra Brenes y incluso hablas del momento en que te enteraste, ¿no? Y yo
yo estuve con una chica en esa época que estaba en la promoción de esa chica. Y me retrotrajo a ese momento en el que llaman a decir, han matado a tu amiga y estaban todas llorando en una reunión. Un sábado en la noche. Un sábado en la noche, así es. Y describes este momento y yo decía, o sea, como que venían unas historias que sí tenían un poco más de humor y decía, ¿va a ser un chiste sobre esto? Y al final hay una reflexión un poquito más, no quiero decir moral, pero una reflexión un poco más pues seca, ¿no? Menos humorística. Cuando escribías este libro, ¿también querías deliberadamente poner este tipo de historias tan contrapuestas? Sí, o sea, lo que pasa es que el espíritu de este libro viene de un blog que yo hice hace muchos años, en donde como ejercicio de escritura trataba de abordar temas y terminaba haciendo estos recuentos sobre mi vida, ¿no? Y ese cuento, bueno, esa historia o crónica, como es más una crónica, llamarle, claro, porque incluso sí. los nombres propios de los Sí. personajes están ahí sin Sí. haberlos cambiado, ¿no? Yo lo traté de enfocar más. Cuando hubo ese caso se habló mucho del abuso de drogas, se habló mucho de la religión, se habló mucho de cosas que están alrededor del caso, creo yo, pero que no son tan definitivas y creo que se evitaba un poco hablar de pues, que a veces estas cosas ocurren, que la salud mental es un tema real del que hay que ocuparse. Y entonces yo traté de enfocarlo, porque a veces la gente dice, ese se volvió loco, ¿no? El clásico que dice, o fue y se fumó un troncho y el se troncho volvió lo volvió ¿no? agresivo. Claro, y yo que soy, digamos, un fumón salido del closet, Ya pateaste la puerta. sé que eso no es así, ¿no? Entonces, obviamente hay gente con tendencias esquizofrénicas que con el consumo de ciertas sustancias... Claro, eso sí, le eso- activas otras cosas, ¿no? todo como con los privilegios, todo con conciencia y con responsabilidad se puede hacer, ¿no? Entonces, a mí la historia la enfoco un poco desde ahí, desde mi relación con las sustancias y cuál es la posibilidad de enajenación de uno, ¿no? Porque en esa misma historia yo hablo de cómo de niño tenía una fantasía que muchas personas hemos tenido, ¿no? Que tú cierras los ojos y el mundo no es lo que tú crees que es, ¿no? Tus papás no son tus papás. ¿No? Entonces cuando empiezas a como a dudar un poco de esas cosas, después las primeras veces que tomaba alcohol, qué es lo que sentía, qué es lo que veía en los demás, ¿no? Lo mismo con la marihuana y la historia, claro, va un poco por ahí porque o sea, yo me encuentro con el hermano de la víctima de Clímaco, con Sebastián, que era mi amigo del colegio, la primera vez que fumo marihuana y estaba en la estratosfera y me choco con este momento. Y al igual que cuando me entero del crimen estaba ebrio, hago, pues, no sé, una relación que ya tendrán que leer el libro para entenderla, pero va un poco por ahí. Entonces, yo al final fui encontrando la historia mientras la escribía y la reflexión que doy es la que voy encontrando mientras termino el cuento. No es que necesariamente lo tengo claro desde un comienzo, es una exploración conjunta. A mí me pareció interesante, sin spoilear mucho, la parte en la que exploras que un asesino puede ser tu compañero de carpeta. E incluso un asesino podría estar sentado en esta carpeta, ¿no? Y eso me pareció como... Porque wow. en el colegio todos son, o tú eres como todos los demás, o sea, todos son un poco el potencial de lo mismo, ¿no? Sobre todo en estas educaciones convencionales en donde te uniforman. 160 personas en una promoción, 40 por salón, como era tu colegio, ¿no? Sí, y todos tienen que llevar más o menos el mismo comportamiento, cualquiera que se sale un poquito de la línea. Y este chico no se salía tanto de la línea. No, pues era acólito y todo, ¿no? Sí. Era como bien tranquilito. Si tuvieras que meter a tu hijo en un colegio, ¿lo meterías en el tuyo? No, de ninguna manera. No. ¿Dónde lo meterías? ¿En qué tipo de educación o en qué tipo de colegio? O sea, mira, yo sé que ningún colegio es perfecto y tampoco es que creo que el Santa María es el peor colegio donde a mí me pudieron haber metido. O sea, al final también estoy agradecido del camino que me ha tocado recorrer, pero para mí sí sería bien importante, primero que sea laico, ¿no? Y segundo que sea mixto, porque el mundo es mixto. Faltó un requisito y fue lo que le dije a mi esposa. que hable inglés, ¿no? Ah, También bueno, le que hable inglés, sí, que casi también. todos ahora tienen Sí, un curso, sí. pero no como cursillo, sino que No, que sea Así bilingüe, ¿no? es. Sí, eso sí. Eso sí, es muy importante, pero en el aspecto social, digamos, sí me parecería bien importante que sea laico y que sea mixto. Yo tengo la misma impresión, y de hecho tengo muchos amigos del Santa María, espero que nadie se ofenda a mis amigos del Santa María, pero yo veía como un sello en mis amigos del Santa María que yo asociaba efectivamente a que no era mixto
y que era, bueno, era muy religioso y que los hacía muy gregarios, como muy de, siempre en banda, Sí, siempre es bien mucho, tribal. muy tribal, muy poca individualidad en algunos aspectos de habilidades blandas, Ujú. que me hacía un poco de ruido. Igual, como te Sí. digo, el padrino de mi hijo de Santa María, y súper bien, pero sí era una característica que analizaba, y sobre todo yo que vengo de un colegio que ya no existe, es bien raro que tu colegio ya no exista. Yo vengo del José Olaya, Ajá. que ya no existe porque el director era pedófilo, pues. Ah, claro, sí me acuerdo Salió ese en la caso. tele y Sí, todo, sí, sí, sí. sí, sí. Y Sí vi ese caso, lo caso. lo caso. Sí. Lo caso porque además, Es muy común. claro, pero o sea, yo nunca había escuchado, digamos, de una manera tan sistemática en un colegio no religioso, además, ¿no? Entonces, es como esta cosa de que últimamente se asociaba a los colegios religiosos, los sodalicios, en fin, todas estas cosas que son bien, bien complicadas, pero a mí me da mucha pena que mi colegio ya no exista. Es como no hay kermés, no hay sábado para juntarte, no hay ni siquiera un espacio físico. Pero tu promoción era grande. No, éramos 20. ¿Y tienes contacto con ellos? Sí, tengo un chat ahí, ¿no? Ujú. Mi mejor amigo vive en Estados Unidos y es de mi colegio, pero era un colegio muy particular. O sea, en mi promoción había un sordomudo, había una persona que no podía moverse, que era cojo, había un hindú o indio, según el gentilicio, un húngaro, un coreano del sur, y eran como, y muchos votados, ¿no? Era un colegio Claro. como para votados y para Votados. gente rara. Claro. Eh, Yo estuve varias veces en Santa María al borde de irme a un colegio como el tuyo. Era O sea, como no el creas que Sarmiento no, y el José claro. Olaya eran las opciones, Sí, creo, sí. ¿no? Sí, pero me da una nostalgia que... Mira, en el libro hay un cuento que se llama En el dolor hermanos. Y yo le puse ese título precisamente porque hablo de mis compañeros de colegio y yo. Y pasa que también muchos de mis compañeros de colegio, o sea, hoy en día, si tú le haces esa pregunta a la mayoría de mis amigos, digamos del grupo más extendido de mis amigos de la promoción, te dirán que por supuesto que pondrían a su hijo en Santa María. No solamente, Ah, sí. sí, sí, claro, algunos ya tienen hijos que están en el Inmaculado Corazón y tal, que es el camino de Santa María, ¿no? Entonces, es bien loco porque yo considero, y creo que también ese aspecto tribal que tiene un poco el colegio, es porque yo recuerdo mucho el colegio, muchas cosas que no las recuerdo con placer, sobre todo lo académico, lo institucional, lo estructural, pero mi amistad con mis amigos, los momentos que yo pasé con todos ellos, los recuerdo con mucho cariño y me reí muchísimo. O sea, realmente muchos de los gérmenes de mi gusto por ver la vida a través del humor y de la risa tienen que ver con las dinámicas que se formaron ahí. Colegio de hombres es gracioso por naturaleza. Sí, eso sí, pero también al mismo tiempo creo que éramos víctimas todos juntos de lo mismo, del abandono de ese colegio, de la mala calidad educativa, del enfoque con el que se nos educaba. Entonces, siento que hay muchos que luego han tenido eso que a veces tienen las personas que crecen con un padre que puede ser un poco violento, pero que cuando es viejito lo perdonan. Y entonces después justifican tal vez su carácter violento y dicen, no, sí me pegaba, pero mira, pues, o sea... Ahora soy tal cual porque me pegó. Porque a veces es difícil aceptar que en nuestro pasado no todo fue maravilloso, ¿no? Y que en nuestro camino uno puede estar agradecido por el lugar en donde está sin tener que apreciar o valorar positivamente cada paso previo, ¿no? Hay una parte en la que escribes la muerte de tu abuelo en el libro y que querías llorar, pero no te salía, pues, y me parece que también está bueno que podamos ser honestos con esa sensación de que no todo el mundo se le quiere por igual y no a todos tus parientes sanguíneos, pues los vas a amar. Si te trataron como el culo, puta, es Claro, lo que hay. y mi abuelo nunca fue malo conmigo, yo nunca tuvo una actitud negativa conmigo, pero yo lo conocía muy poco y lo conocía de una manera distante, pero al mismo tiempo esa distancia estaba marcada por las historias que contaban un poco en mi familia sobre su juventud. Cuando yo conocí a mi abuelo era un hombre mayor. Claro. Entonces ya era como todos esos viejitos tranquilos, ¿no? Todos esos, has visto todo eso que pueden ser, no sé, te muestran un general, dictador, no sé qué, pero lo ves viejito y está con el nieto ahí, Te saca ¿no? una monedita de la oreja, Claro, te ¿no? agarra la nariz, esa cara tengo. Sí, entonces, claro, yo no es que sentía un rechazo, pero no sentía la posibilidad de acercarme, lo veía como algo distante, críptico y así, y no sé, y que me generaba temor, como una película de terror, por eso lo comparo con unas películas de terror, ¿no? En el libro. El buen Freddy Krueger ahí Sí. presente. No me llegaste a responder, ¿en qué colegio lo meterías? ¿Lo tienes o no lo tienes? No, no lo tengo. ¿Piensas tener hijos? Sí, me gustaría, pero siempre y cuando no se meta en el camino de mi carrera como comediante. Porque yo tengo que
poder darle a mi hijo la mejor versión de mí mismo, creo. Y creo que este es el camino que tendría que recorrer para poder dárselo. Entonces, si es que lo tengo, preferiría que sea en esas circunstancias, porque he visto a muchas personas, no sé, desviarse sus caminos y sacrificar sus caminos en pos de ser padres, que lo cual no tiene nada de malo, pero a veces genera resentimiento, y yo no quisiera nunca mirar a un hijo mío de esa manera, ¿no? Aparte no tienes un hijo para no dedicarle el tiempo que se merece y para que se eduque solo, ¿no? Hay que Exacto. tener un hijo es una decisión Exacto. que hay que Lo digamos, que tomaría- pensar bastante. Es un proyecto grande que habría que hacer cuando hay espacio para otros proyectos grandes. Válido. ¿Te manifiestas de política? ¿Te provoca...? No sé, por ejemplo, me acuerdo mucho amigos comediantes que siempre es como con la política no, ni chiste o chiste, digamos, de alguna joda de un candidato, pero nunca es como una especie de responsabilidad social que puedan tener. ¿Cómo te sientes tú en cuanto a ese aspecto? Yo hago chistes políticos. Incluso creo que la sátira que hago tiene también, sobre todo en el Perú, un tinte político. Pero digamos específicamente, si hablamos de la fauna que nos gobierna, como para hablar de los políticos más que la política, sí hago chistes sobre eso y me parece súper difícil no hacerlo. O sea, y a mí me gusta mucho la política. Yo sigo la política de un montón de países. O sea, casi como una telenovela. O sea, sigo la política gringa, la española. Viví un año en Montevideo, en Uruguay, y todavía más o menos tengo un ojo puesto. Veo lo que pasa en Argentina porque es alucinante. Es risible y alucinante. Es el más alucinante. Esa es la más alucinante de Esa es la todas. más alucinante. Una Justo película con lo constante. nuestra, ¿no? Que la nuestra yo le llamo House of Esteras, ¿no? Que es como una parodia de House of Cards. Y ¿Quién sería Kevin Spacey? Alan. Sí, entonces, sí, o sea, lo que pasa es que en el Perú, más que la política, o sea, más que yo ponerme a hacer chistes a favor o en contra de cierta ideología, porque algunas más o menos alucino y algunas cosas buenas saco de un lado y de otro, es más un tema moral. Entonces, hablar de política en el Perú es más moral que político. Pero ¿qué pasa cuando quieres tener una opinión política seria, tal vez? O quieres opinar de algo, pero tu rótulo de comediante no te lo sacas para opinar con un cierto peso sobre algo que te parece que tal vez es necesario y quieres aprovechar tu plataforma o la cantidad de gente que te pueda seguir. Casi siempre me acerco, si lo hago en el formato de mis redes, casi siempre me acerco desde el humor. Ahora último he empezado a hacer videitos de inteligencia artificial, donde hago hablar a Dina Boluarte, a López Aliaga. Los he visto. Y entonces, Recomendando tu show. sí, un poco, y eso es un poco satirizando, ¿no? Satirizándolos a ellos, mostrándolos un poco por cómo yo los veo, pero ya para opinar, tal vez de manera más seria, no lo hago en el mismo canal. O sea, bueno, yo tengo un par de podcasts que están abandonados, por los cuales pido disculpas a la gente que los ha seguido porque ya van a volver. Estoy terminando de armar algo así en mi casa. Fui uno que hiciste con Renato Tapia, donde eres Y- una persona seria que verdaderamente está intentando conversar con la otra persona y averiguar sobre él. No, y en ese podcast he conversado con gente de la política también. He hablado con... Mira, yo cuando lo empecé a hacer decía, quiero que sea un resumen eventual de las cosas que me interesan. Entonces está la comedia, está la música, está la literatura y está la política. Hay ¿no? política, sí. Sí, hay política. Hay analistas políticos incluso. que Sí, han ido. ¿no? Y he estado también con Steve Levitsky, que es el jefe de ciencias políticas en Harvard, y he entrevistado a Salvador del Solar después de que fue premier, y bueno, mira, un montón de otra gente. Con Farid Cajat he tenido conversaciones que han sido fascinantes porque ese pata es internacionalista, entonces es bravazo porque tú le puedes hablar de la política de un montón de lugares. Pero sabe como el Y lo chibolo que tiene sabe el todo cuarto claro, de Escocia. Entonces, para mí que me interesan como, y estás a la mitad de algo y le dices, oye, ¿y Rusia qué onda? Porque acá con Ucrania, con ¿no? la invasión y Crimea y todo esto, y el pata te cuenta todo, ¿no? Entonces, a mí me resulta fascinante eso. Eres un comunicador en esencia. Yo supongo que sí. Sí, en algún momento quise estudiar comunicaciones, uno de mis fugaces pasos por la universidad. ¿Qué estudiaste en las dos universidades donde estuviste? A ver, en el sentido práctico, nada. Sí, o que en el Pero- sentido, pero- digamos, a la hora de rotular la Sí, carrera, ¿qué pusiste? En la católica iba a ser psicólogo, que es algo que me gusta mucho también. Chévere esa carrera. Me di cuenta más que pues, como en el rol de paciente estaba más cómodo. Y luego en un momento pasé muy rápidamente por la San Ignacio, que yo quería hacer cine, pero entonces dije voy a estudiar comunicaciones en la San Ignacio. Y te fuiste a un lugar para estudiar cine brutal, o sea... Y después me fui a Cuba, sí. Yo me iba a ir a hacer ese mismo curso, pero me llamaron para el fondo de sitio.
y la oportunidad, dije. Porque no te dejan, después de cierta edad no puedes ir. Sí. O sea, no sabía, Sí. pero iba a ir con mi mejor amigo, que, Es pajaza. y él se fue solo, y se fue un mes, y yo dije, ¿es esto? O entraba al fondo del sitio y dije, creo que le va a servir a mi carrera, y la verdad no me arrepiento, o sea, me No, funcionó muy bien, pero obvio. me quedé siempre con esa curiosidad de qué hubiera pasado, porque a mí no me interesaba mucho hacer cine, tal vez ahora me interesa un poco más desde el YouTube o desde el contar una historia, pero creo que hubiera sido una formación muy interesante a nivel persona, desde el guión, desde la cámara, desde las historias y por supuesto la experiencia de vida de vivir un tiempo en Cuba, ¿no? Sí, sí, eso es bien paja. Ahora, es un espacio bien particular porque no estás, Estás en La fuera de la Habana, ciudad, claro. estás a las San Antonio, afueras. sí. Sí, entonces Estás medio aislado todo, ¿no? está medio aislado y entonces es chévere porque hay gente ahí, entonces es como una especie de escuela-universidad, es grande, entonces tienes los pabellones por ahí desparramados, hay un montón de gente haciendo cosas que te gustan, ¿no? Yo creo que estarías en el mismo lugar si hubiera sido, porque ¿has llevado alguna vez un curso de guión? He llevado algunos cursos de guión, de crónicas y entrevistas, pero muy básico. De hecho, yo hacía los guiones del programa que conduje a Acceso Restringido hace muchos años, pero todo era muy empírico, la mayoría de cosas. Mira, así es. O sea, porque yo lo que he ido... Es práctica, es mucha práctica. Sí, las- o sea, al final la teoría, claro, tienes buenos profes, ves buenos ejemplos, analizas chévere y escuchas buenos insights, pero luego es la misma estructura, es lo mismo, ¿no? Y si no tienes como una historia que ya tengas ahí en la cabeza que tú quieras desarrollar, eso te va dando herramientas, pero no sé, o sea, creo que... Mira, yo he conocido gente que ha hecho un montón en esos campos, ha estudiado aquí y allá, y no son capaces de montar algo como esto. El tema con la gente que a veces está estudiando mucho es que creo que a veces pueden llegar a sentir que hasta que no terminen de estudiar todo no están preparados para dar el primer paso. Y el Sí. primer paso yo creo que se tiene que dar en el momento ese que no sabes para dónde ir. Ahí es donde tienes que empezar, Sí. porque comenzar sonará muy retórico, pero comenzar es lo más difícil. Claro, claro. Yo me peleo con amigos y les digo, huevón, no importa que salga mal, empieza, porque si no, no tienes curva de aprendizaje, no hay ensayo-error. Claro, estás esperando empezar no importa perfecto. cuándo empieces, igual cuando mires atrás vas a decir, puta, qué cagada lo que está Así haciendo, es, no sí. importa cuándo. Puta, yo veo los primeros capítulos de La Banca y una Te cámara... da cringe. O sea, me da un poco de ternura, pero está tan mal hecho todo. O sea, el audio, se escucha el edificio que se estaba demoliendo atrás, la cámara se mueve, los colores están terribles. Pero es feeling eso. Pero es súper feeling, ¿no? Además, ¿sabes qué? Muchas de estas, muchos de estos oficios, ¿no? Como la escritura, la comedia, la comunicación, todo esto, esos cursos, eso que uno va a aprender, están elaborados sobre lo que otros han hecho en la práctica. Así O es. sea, no es como la filosofía, por ejemplo, que tú estudias historia de la filosofía y la historia del pensamiento y te vas, ¿no? Por todas esas teorías. Esto es, cuando tú aprendes guión, agarras una película y la deconstruyes. Y dices, ¿cómo escribió este pata y todos estos patas y por qué funciona, ¿no? Entonces, claro, está bueno que lo aprendas, pero lo tienes que aprender mientras lo haces, porque si Correcto. o sea, si no lo otro es como que te estás perdiendo de como el 60% de la experiencia, ¿no? Cuando vas en un avión y tienes que llenar la casilla en algunos países que te dicen a qué se dedica, ¿qué pones? Comediante. Antes una vez puse, cuando escribía solo guión y me sentía como un poco más aspiracional a la hora de llenar la cartilla, ponía escritor. Y una vez un pata de ¿Migraciones? de migraciones en Estados Unidos ve y me dice, escritor, sí. Son medio agresivos, ¿no? Y entonces me trata como... Es un rollo intimidatorio, Sí, además, y ¿no? me trata como de agarrar y me dice, tú eres de Perú y es escritor, sí. Hay un escritor peruano que es bien famoso. Y yo le digo, hay varios. Y me dice, sí, pero hay uno que es bien famoso. Y yo, sí. ¿Cómo se llama? Y le digo, Vargas Llosa. ¿verdad? Y me dice, ok, pasa. Y es como, oye, ¿de verdad? O sea, con eso ¡Anda! pasa cualquiera, bro, hermano. No te pases. ¡Qué o sea, loco! Yo como pensé que te iba a preguntar cuántos libros has escrito. ¿no? Enséñame uno. O que me saque, pues, Arguedas, ¿man? No loco, sé. ¿ah? Claro. O si quieres Vallejo, vaya, pero es como Vargas Llosa, ¿quién no sabe, pues, El brother? premio Nobel de Literatura, claro. Claro, y sí. Algo ha pasado con Como Vargas Llosa, comediante. además que lo he mencionado mucho en esos últimos podcasts, no sé por qué. Lo usaste pues ahí a recomendar tu show. Recomendó como- mi libro y también hubo una comparación que se hizo entre Conversación en la Catedral y Demasiado Pituco. Dos grandes libros de la literatura peruana. Claro, claro. Uno más ligero que otro. Claro que sí. Demasiado Pituco, de Jaime Ferraro, recomendado por Tres Plumas de
peso a Marcos Cifuentes, Santiago Roncagliolo y Fernando Ampuero. Lo pueden comprar ya en cualquier librería, supongo. Sí, Es una colección de cuentos, relatos breves, sencillos, divertidos, humanos, satíricos y más de nuestro amigo Jaime Ferraro, que vuelve a Madrid ahora, ¿no? sí, me voy pasado mañana. Ya, Con la cuota cumplida. sí, tengo algunas cosas que hacer por allá también. Ya meterle un poco más de ganas al podcast, tengo que escribir cosas y bueno, seguir al ruedo con el stand-up, que tengo este show que está nuevo, que me encanta, que lo voy a volver a venir a hacer en diciembre. Espero que esté, si puedas ir. Claro, y claro. y que está en constante evolución, entonces tengo que ir a hacerlo más y más y más. Y hoy tú vives de la comedia. Sí, De los shows, sobre todo. de los shows sobre todo, sí. Entre los shows, bueno, o sea, yo he trabajado también un buen tiempo como consultor de marketing, que llegué como comediante, y eso también lo hago de vez en cuando, ¿no? Pero básicamente vivo a hacer comedia. Qué chévere que se pueda hacer eso en este momento, ¿no? Ese es el más grande Ese privilegio. es el más grande privilegio. Poder vivir de esto, poder vivir de eso. Sí, de lo que uno quiere, ¿no? Tener la suerte, además, yo siempre digo, cuando me preguntan sobre los privilegios, yo digo, mira, yo pude cambiar casi el rumbo de mi vida y decir, ¿sabes qué? Ahora solamente me voy a dedicar a labores creativas como a los 32 años. ¿Me entiendes? Eso es realmente un lujo. Queda bastante tiempo para poder disfrutar, ¿no? Así Sí. que, muy bien. Bien, muchas gracias, hermano. Nos vemos pronto, que te vaya muy bien. Y nos vemos el siguiente lunes. Chao. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Tenemos 3 categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera del lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios, depende de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que nos vemos en el Premium de La Lengua. Por esa lengua te la voy a jalar. Escúpelo ya. Esto es La Lengua, auspiciado por Samsung.